noches, bienvenidos a Cara a Cara. Está con ustedes Carla Jarada, reemplazando a Enrique Chávez, que estará con ustedes a partir de lunes. Empezamos rápidamente hablando de un tema que ha concitado la atención global y fue la carta de renuncia que presentaron los obispos en Chile a consecuencia del caso Fernando Karadima por los abusos sexuales contra menores. Vamos a ver el informe. Los obispos de Chile presentaron su renuncia al Papa Francisco. Esto tras permanecer 3 días en el Vaticano reunidos con el sumo pontífice por los casos de abuso sexual. En total fueron 34 los obispos convocados por el Santo Padre, luego que constatara que fue mal informado sobre los errores u omisiones de las denuncias. Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. En los últimos 15 años, en Chile 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados por abuso sexual. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron menores de edad. Del total, 45 fueron condenados por la justicia canónica. En el Perú, representantes de la Iglesia Católica también están envueltos en denuncias de este tipo, como en el caso Sodalicio. Tras el escándalo, el Papa Francisco dispuso intervenir esta organización católica. Un informe encargado por el mismo Sodalicio y elaborado por expertos extranjeros concluye que al menos 36 personas, 19 de ellas menores, fueron presuntamente víctimas de abuso sexual entre 1975 y el 2002, por parte de sus líderes, entre ellos su fundador, Luis Figari. En Ecuador también se han registrado denuncias de abuso y acoso sexual por parte de representantes de la Iglesia Católica. Para dar un ejemplo, al norte de Guayaquil existen 10 denuncias contra el párroco de la iglesia. Por ello, grupos sociales crearon un comité contra abusos sexuales para dar seguimiento a estos y otros casos que pudieran ocurrir. Muy bien, pero ¿qué significa que los 34 obispos de Chile presenten su renuncia? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje? ¿El Papa las aceptará? ¿Va a haber una reestructuración justamente en la Iglesia Católica en Chile? Bueno, todas esas cosas las vamos a discutir con nuestro invitado de hoy, con el padre Mario Arroyo Martínez, capellán del Campus Lima de la UDEP. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Carla. Pues muy contento de estar aquí contigo, con ustedes, aunque efectivamente es un tema muy delicado. Un tema duro, un tema difícil, pero como todo, ¿no? Dice el Evangelio que la verdad os hará libres. El Papa Francisco pues ha tomado cartas en el asunto porque digamos que él tiene otra información. O sea, hay una prehistoria de esta noticia que es novedosa totalmente. O sea, yo también intentaba hacer un poco de memoria de mis clases de historia de la Iglesia y no recordaba algo análogo que renuncien todos los obispos de un país. No hay precedente de que haya un grupo tan grande de obispos que renuncie. Sí, aunque también es bueno aclarar que el Papa les tiene que aceptar la renuncia, es decir, por ejemplo, cuando un obispo cumple 75 años, por derecho tiene que presentar su renuncia al Papa y el Papa se la puede aceptar inmediatamente o dejar pasar un tiempo. Muy bien, pero ¿qué significa que estos 34 obispos de Chile le presenten la renuncia al Papa? Porque digamos, previamente han pedido perdón también a su país por haber dejado que sucedan estos delitos, ¿no? Claro. ¿Qué significa que hayan puesto su puesto a disposición? Que es poner su puesto a disposición, porque están esperando que se le acepte la renuncia, ¿no? ¿Es un acto de buena fe o es una presión que están haciendo sobre el Papa? ¿O cómo lo podemos leer? Yo no pienso que sea una presión, no sé cómo decir un juego de cartas, ¿no? Una apostar duro, tú nos regañas, pues nosotros renunciamos y a ver qué haces, porque efectivamente es un problema gravísimo, por decirlo así, si el Papa les aceptara la renuncia, no es fácil sustituir a un obispo, no, me explico, ¿no? O sea, es un proceso largo y te puedes equivocar, me explico, a elegir la persona no más idónea para guiar una diócesis. Porque además hay que recordar que el obispo no es el delegado del Papa en una diócesis, en un territorio, sino que es la cabeza de la Iglesia en el delegado del Papa es el nuncio. Pero yo pienso que es, y eso lo han dicho los obispos, que es un gesto de solidarizarse con las víctimas, de reconocer una especie de culpa colectiva
de que no se han hecho bien las cosas, o sea, una especie de acto de contrición, de pedir perdón, de solidarizarse con las víctimas y decir al Santo Padre, es verdad, o sea, nos hemos Por equivocado. haber ocultado o haber de alguna manera cerrado filas con Caradima en su momento. Digamos que lo que les dice el Papa es, ustedes dejaron de mirar a Cristo y comenzaron a mirar a la Iglesia, en el sentido de una preocupación desordenada por cuidar el buen nombre y no procurar hacer ver la verdad. Porque digamos que esta investigación, lo que sacó a colación, o sea, los crímenes ya, el abusador pues ya había sido depuesto del estado clerical en el año 2010. Pero lo que sacó a colación esta última investigación es que dentro de la estructura de la Iglesia hubo gente que de alguna manera se empeñó en que aquellas denuncias no prosperaran. Y hay que decirlo todo, ¿no? De alguna manera sí prosperaron, fue gracias a la labor de los periodistas y obviamente de las víctimas, ¿no? Pues porque no quitaron el dedo de renglón, todo lo que comenzó en Boston, ¿verdad? Que después en Irlanda y luego pues ya... Pero el punto es, los obispos reconocieron, fruto de esta investigación que mandó a hacer Francisco posteriormente a su viaje en Chile, reconocieron que efectivamente hubo unas labores como de obstaculizar. Ahora, ¿por qué la Iglesia se empeña tanto en decir que hubo equivocaciones y negligencias y no de decir que hubo delitos? Buen punto. Pues sí, en el fondo es un delito, ¿no? Quizá como tú bien dices, quizás es como una especie como de eufemismo, ¿no? Decir, oye, pues sí, efectivamente nos preocupaba cuidar el buen nombre y entonces no intentamos, o sea, intentamos apartar. Lo que dice expresamente el texto es que no se tomaron en serio algunas denuncias, que se dejó pasar mucho tiempo, que se descalificaron con precipitación diciendo no son atendibles, ¿no? Cuando no era el caso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Y usted lo mencionaba en su momento, ¿qué va a pasar con la Iglesia Católica? Porque si bien en Chile hubo un alejamiento de las personas de la Iglesia Católica, no solamente por lo de Caradima, sino precisamente porque hubo denuncias y no se tomaron en cuenta en su momento por la ley y por esos encubrimientos. Estos 34 obispos se van. ¿Y qué pasa con la estructura religiosa? Según dicen, va a ser reestructurada luego de que se acepte. Claro, yo la verdad es que no, en ese sentido, como te decía, esa renuncia es efectiva en el momento en el que el Papa se la acepta. Entonces, ahorita los obispos siguen con el gobierno de su diócesis hasta que el Papa se las acepte. Yo lo que me imagino es que si hay alguno que efectivamente se compruebe, oye, tu amigo, tenemos datos de que efectivamente tú sí obstaculizaste la investigación, o entonces pues a ti sí te removemos, ¿no? Precisamente pues porque es una especie de ejercicio de sinceridad hacia dentro de la Iglesia, ¿no? El Papa lo que les dice es que hay que recuperar la misión profética de la Iglesia, la credibilidad. Digamos, padre, pero sin ofender, ¿eh? Sí, no, sin ofender. La historia en la Iglesia Católica nos ha demostrado que no necesariamente siempre se ha sido honesto, precisamente por este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza que efectivamente esta reestructuración en la Iglesia en Chile, y lo digo además como precedente de lo que podría pasar en nuestro país también, porque nosotros también hemos vivido una situación similar, ¿no? Que puede haber realmente una reforma en la Iglesia Católica. No, yo creo que ¿qué nos garantiza? No nos lo garantiza nada, porque digamos que la Iglesia es una institución divina, pero con elementos humanos, y los elementos humanos son falibles. Entonces, si uno conoce un poquito historia de la Iglesia y ve los cánones de los concilios, cuando hay un canon o una, por decirlo así, una medida disciplinar en un concilio, ¿por qué es? Pues porque antes no es que se pongan a inventar reglas, porque no tienen nada que hacer, sino porque ha habido un desorden, entonces pones una regla para atajar ese desorden. Entonces, lógicamente, la Iglesia es la primera interesada, encabezada por el Papa y por los obispos, decir, oye, es que yo mismo me serrucho el tronco donde estoy sentado si pierdo toda credibilidad. Entonces, tengo que hacer pasos para un cambio de cultura para recuperar esa credibilidad. Ahora, ya para pasar a nuestro país, estos 31 obispos, si están o no están relacionados con el tema de Caradima, y esa disculpa y esta sanción, esta renuncia, en fin, ¿eso tiene que ver en paralelo con procesos legales que se les puede seguir en Chile o no necesariamente? Claro, mira, aquí qué bueno que lo tocas porque es un tema que a veces a la gente le inquieta, y tú lo has mencionado al principio, ¿no? Es decir, es distinto un delito
que un delito civil que una pena canónica, porque la Iglesia no tiene calabozos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pena más grave que se le puede dar a un obispo o un sacerdote? Se llama reducirlo al estado clerical, es decir, tú ya no eres más sacerdote, tú ya no puedes celebrar misa, tú ya no puedes confesar, tú, lo que le hicieron a Caradima, ¿no? Que es tú te retiras a una vida de oración, si es que ya estás muy anciano, ya no puedes hablar en público, ¿no? Pero eres mantenido, digamos, sí. tienes beneficios. Pero, de todas maneras, si tú lo que has hecho es un delito, por ejemplo, si una persona viene y dice, yo maté a fulanito, si quiere confesar, yo lo puedo absolver o yo absolvo, pero eso es un delito, ¿no? Entonces Dios te perdona si estás arrepentido, pero el delito lo tienes que cumplir. Me explico, tienes que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, pero el delito, ¿quién se encarga? Se encarga el Estado. Entonces, en las normas, por lo menos las normas, la letra, lo que dice es que las normas, la carta que escribió la congregación para cómo atender estos temas, tienen que cooperar con las autoridades civiles de acuerdo a la ley de cada país, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo tengo... ¿Qué se anima, por ejemplo, en estos casos? Una persona va a denunciar al tribunal eclesiástico que el fulanito de tal sacerdote abusó de él. Maravilloso, este va a seguir su camino, pero por favor ve al tribunal civil. Claro. ¿Para qué? Pues porque esta persona quizá lo puedan, si es culpable... Pero la congregación también puede seguir protegiéndolo. La congregación lo que establece el derecho es que el obispo, si ve que es atendible en la denuncia, lo retire del Ministerio Público. Pero efectivamente podría haber, repito, el elemento humano está ahí. Entonces, por eso, ¿qué se recomienda? O sea, tú ve ¿cómo se llama? Por la vía civil para que inicies un proceso legal, porque si es un delincuente tiene que ir a la cárcel. Después de haber tocado el tema Chile, por supuesto, no puedo dejar de tocar el tema Figari, ¿no es cierto? En nuestro país, el sodalicio. Y si el Papa se equivocó de alguna manera yendo a Chile y sentándose al costado de una de las personas que estaban involucradas en el caso Caradima, cuando vino al Perú, una de las críticas que se le hizo es no haberse reunido con las víctimas del tema del sodalicio. ¿También podría pasar algo similar? Sí, o sea, no es, repito, hay un elemento humano que es insoslayable, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de Chile es muy claro, porque si recuerdas, todo esto, ¿a qué se debió? Se debió precisamente un periodista que hizo una entrevista un poquito a quemarropa al Papa, había una reja en medio, un poquito sin... ¿Y usted por qué? Y el Papa, ¿qué dijo? Transmitió la información que él tenía, refiriéndose al obispo Barros. Dice, no hay ninguna prueba en su contra, nadie me ha traído nada. Hasta el momento. Hasta el momento. Que eso causó una gran indignación en Chile. Entonces el Papa, de hecho, pidió... En toda Latinoamérica, en realidad. Pero el Papa pidió perdón en el avión y dijo, voy a hacer una investigación. Entonces mandó al hombre que más ha estudiado el tema de los abusos sexuales, porque él presidió el tribunal que estudiaba estos asuntos del 2002 al 2012, durante 10 años. Entonces le explotó la bomba de Boston, todas las bombas le explotaron a él. Entonces él conocía el teje y manejo de cómo son estos tristes delitos. Entonces lo mandó a investigar y cuando recibió oye, esto no me lo habían dicho. Entonces el Papa pide perdón y rectifica. Es decir, eso que pasó en Chile puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, en Perú, en cualquier lugar. Puede ser un precedente, digamos, para el tema sodalicio aquí en nuestro país. Caradima, pero ya antes de Caradima ha estado Maciel, un montón, ¿no? Claro, pero digamos que lo más reciente es Caradima, que, digamos, fue el mismo Papa en algún momento el que no quiso tocar el tema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros, habernos explicado un poquito cómo funciona este tema y seguramente vamos a seguir conversándolo. Y padre Mario Arroyo Martínez, capellán de Campus en Lima de Laudet. Vamos a hacer una pausa, pero no se muevan porque luego vamos a hablar sobre este libro, miren, a portas del Mundial, que se llama La Fórmula del Gol, los secretos numéricos del deporte rey. Vamos a estar con sus autores, Jaime Cordero y Hugo Ñopo. No se muevan, volvemos.